Sí, sí, ya está en vivo. Sí, ¿verdad? Ajá. Hola amigos, buenas noches. Hola amigos, buenas noches. Un poco de retraso. Sí hay audio, chicos. Nada más estamos compartiendo la transmisión en algunos grupos y damos comienzo. Pues creo que ya. Ya estamos por aquí, amigos. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos un gran invitado. No quiero quitarle demasiado tiempo, así que vamos a tratar de ser breves en cuanto a pues a la explicación, ¿no? Acerca de este evento que está sucediendo al otro lado del mundo con respecto a Rusia y Ucrania. Él es un especialista en todo este tema. Ahorita él se va a presentar, pero bueno, me permití invitarlo, ¿no? El hecho es que pues, él domina bastante el tema, ya ha estado por ahí en bastantes medios de comunicación y pues es por eso que hoy tenemos aquí a mi amigo, el maestro Eloy Oliver. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Por primera vez aquí en... Sí, ya habíamos coincidido en otros escenarios, pero no en este. Ojalá sigamos por ahí, digo, la verdad es de que el tiempo que estuvimos charlando, pues digo, tienes bastante tela de dónde cortar, amigo, ¿no? Y este es un tema que pues, te queda como anillo al dedo, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué crees que pues es mi especialidad, ¿no? De hecho, ¿no? De las relaciones internacionales. No solo es mi profesión, sino también mi vocación, me encanta. Sí, ¿te gusta? Me gusta mucho, sí. ¿De profesión qué eres? ¿Licenciado en? Licenciado en Relaciones Internacionales. Ok. Y tengo una especialidad en Gestión Pública y Gobierno y maestría en Administración Pública. Excelente, o sea que apenitas te queda, ¿no? Sí, pues te digo que es mi mero mole. Sí, pues vamos entrándole, amigo. ¿Es una guerra? ¿Es la tercera guerra mundial? ¿Realmente es lo que nos están vendiendo? Fíjate que el tema fue muy sonado, muy previsto, ¿no? Llevábamos ya muchos meses en la escalada con la guerra de declaraciones inicialmente entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, las intervenciones de la OTAN, las declaraciones del presidente Biden. O sea, llevábamos ya mucho tiempo en una escalada de la violencia verbal, de declaraciones de gobierno, publicaciones, y que además de todo, pues estaba acompañada de la violencia física en la zona del Donbass, que es la parte donde está el conflicto, ¿no? ¿Es la tercera guerra mundial? Bueno, yo espero que no. Okay. Yo espero que actualmente no estamos viviendo una guerra. Sí, hay una guerra. ¿Sí hay una guerra? Entre Rusia y Ucrania. ¿Pero Ucrania se está defendiendo? Sí. Okay. Por supuesto que se está defendiendo. Digo, hay muchos videos que circulan en redes sociales sobre cómo la milicia ucraniana está tratando de detener en la medida de lo posible el avance de la maquinaria militar rusa. Pero todo el escenario se está dando en Ucrania. Sí, el escenario de guerra es en Ucrania. Digo, no quiero ser amarillista ni nada. Los números, a mí no me parece que los números de los muertos estén siendo relacionados con lo que es una guerra o con lo que estamos acostumbrados a una guerra, poniéndole otro nombre. Pues mira, desafortunadamente es muy pronto como para saber si los reportes de guerra
tienen veracidad o no. Okay. Yo leía por ahí algunos que ya hablaban de varios miles de muertos. ¿Ah, sí? De varios miles de muertos, pero sobre todo quizá el número más preocupante sea que hay 1,5 millones de desplazados. Okay. O sea, 1,5 millones de habitantes es muchísimo, es la mitad de la población del estado de Hidalgo. Sí. ¿No? O sea, es muchísima gente. Y bueno, para vivir los horrores de la guerra, pues no necesariamente tiene que ser todo en medio de muertos, ¿no? Okay. Hay pérdidas físicas, hay pérdidas de infraestructura, te digo, el número de desplazados, pues niños, mujeres, vejaciones a derechos humanos, y pues el simple hecho de que el conflicto esté ahí, pues ya en sí mismo es un foco rojo. Ok. Ahorita mencionabas Donbass. Donbass es una región de Ucrania que específicamente, ¿qué? Son 2 provincias que tienen una particularidad étnica. El 72% de los habitantes del Donbass son rusófonos, hablan ruso. Okay. Y de unos años para acá ha habido una especie de persecución de esta etnia rusa habitante de Ucrania, al grado de que se han promovido incluso leyes que les prohíben hablar su idioma natal, el ruso. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo al tema, ¿no? Sería imposible explicar lo que está sucediendo sin un contexto histórico. Justamente, ¿quieres tocar un poquito acerca del contexto histórico? Pues un poquito y un mucho, la verdad, claro. Porque de otra manera... Sí, es difícil comprenderlo, ¿no? Cualquier sentido, sí. Cualquier explicación que se dé al respecto, ¿no? En realidad el conflicto es muy, muy añejo. La Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a la disolución de la URSS en 1991 formó 15 repúblicas independientes, socialistas también de corte, pero bueno, ante el fracaso de lo que fue el socialismo ruso y su modelo de política, de gobierno, de economía, provocó que se desintegrara, se crean estas 15 repúblicas, y una de ellas es la República Soviética de Ucrania. Durante el periodo en el que existió la URSS, se dio la cesión de la península de Crimea, que es una península sumamente importante ahí al sur del Mar Negro, que es también geográfica y estratégicamente muy importante el Mar Negro, porque pues es la única conexión que tiene Rusia con el Mar Mediterráneo. El Mar Negro tiene una pequeña conexión marítima con el Mar Mediterráneo. Entonces esto estratégicamente pues, es sumamente importante, porque de otra manera la única forma que tendrían los rusos de llegar hasta el Mediterráneo sería pues por el norte, rodeando al norte de la Escandinavia, ¿no? De Noruega, Finlandia, Dinamarca, de Noruega, Finlandia, y bajar por las costas inglesas, pasar enfrente de Portugal, digamos, para poder entrar a algún escenario de combate en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Entonces, por eso es tan importante. En realidad, Crimea, que es como también una guerra que hubo recientemente, Crimea pertenecía a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el presidente Nikita Khrushchev en 1954 cede la administración de la soberanía de Crimea a la República de Ucrania, ¿no? Entonces, hace poco me decían, bueno, es que también tomaron Crimea y Crimea no era de ellos. Bueno, pues es que sí era de ellos, pero dentro de la gran administración de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, daba casi lo mismo que Crimea fuera administrada por la República Ucraniana o por Rusia. Okay. Porque las dos pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es hasta que se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que cada uno toma una figura de país soberano diferenciado de otro, que, bueno, esta cesión, pues de pronto quedó Rusia indefensa, puesto que había cedido esta parte de su territorio que le convenía geográficamente a un país que en aquel entonces era un aliado. Ajá, era como parte de... Sí, claro, era parte de la gran administración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El manto soviético cubría ambas naciones, así que no había gran diferencia quién administrara en ese momento Crimea. Ahora cambia. Sí, ahora cambia, por supuesto, desde que Ucrania, y más ahora, que últimamente, en los últimos 10 años, ha habido un coqueteo permanente con la occidentalización, ¿no? Que Ucrania ya casi no se considera Europa del Este, sino más bien Europa occidental, o así se quieren ver ellos, y con el incesante incremento de países que se afilian a la OTAN, claro. Que empezaron siendo 15 también, y que se dice por ahí que hubo una promesa verbal en su momento, también a Khrushchev, cuando se creó la OTAN, de decirle, bueno, no es que la OTAN se va a quedar en Occidente, no es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver geográficamente Ucrania con el Atlántico Norte? Pues absolutamente nada. Pero ha sido la OTAN el instrumento a través del cual Estados Unidos ha ampliado su zona de interés y su zona de influencia. Con la instalación, al afiliarse a la OTAN, los países que se afilian a la OTAN,
firman un pacto militar que permite la instalación de bases de la OTAN, administradas por Estados Unidos. Claro, ¿no? Es el capitán, ¿no? Sí, claro, por supuesto, es el gran jefe de la OTAN, que permite la instalación de bases y de, bueno, todo lo que ello conlleva, ¿no? Incluso hay países donde ya se instalaron ojivas nucleares, como Turquía, por ejemplo, como Polonia, que están muy, muy cerca ya de la frontera con la URSS, y bueno, este siempre ha sido la pugna de la URSS, es lo que se le llama la línea roja de la Unión Soviética, ¿no? De Rusia. ¿Qué no pueden permitir ellos? Pues que les instalen bases militares y ojivas nucleares tan cerca geográficamente de sus fronteras. ¿Por qué? Pues porque durante la Guerra Fría prevaleció el principio de la mutua destrucción asegurada, que por eso fue una guerra fría, porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias hegemónicas que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, regresando un poquito más en la historia, el hecho de que fue precisamente la Unión Soviética quien tomó Berlín y el búnker de Hitler, no fueron los estadounidenses, los primeros en llegar al búnker de Hitler, los primeros en hacer que cayera Berlín, fueron los rusos, fue el Ejército Rojo. Cabe mencionar que por tierra, pues nunca nadie ha tomado Rusia, ¿no? Hitler lo intentó y falló miserablemente, y muchos años antes otro gran general que también reconfiguró la geopolítica europea, Napoleón Bonaparte, también lo intentó por tierra y no lo consiguió. Es decir, dos de los generales, ¿no? Más grandes de la historia. De la historia, aparte de los más diestros en el tema del ajedrez de la guerra, no lograron conquistar al Imperio Ruso. Es decir, Rusia no se come de un solo bocado, ¿no? Claro. Hay que tenerlo siempre ahí como muy presente. Y bueno, este era el escenario ya muchos años después de la Segunda Guerra Mundial y muchos años después de la Guerra Fría, donde pues no hubo un enfrentamiento directo porque ambos estaban con sus armas nucleares apuntándose los unos a los otros y sabían que en cuanto alguno lanzara un ataque, pues el otro iba a responder. Claro. Y entonces sí, no sé de qué estaríamos hablando ahorita, ¿no? Decía por ahí Albert Einstein, no sé con qué arma se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con qué arma se va a pelear la Cuarta, palos y piedras. Sí, claro. ¿No? Es el ciclo, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, ya se acabó todo. La destrucción de la humanidad. Empezamos nuevamente. De nuevo otra vez. Sí, no sé con qué arma se va a pelear la Tercera, pero la Cuarta sí sé con qué, palos y piedras. ¿No? Definitivamente. Porque era eso, ¿no? El escenario de la mutua destrucción asegurada. Entonces esto provocó que al incrementar sus zonas de influencia, el capitalismo estadounidense, o la ideología capitalista estadounidense, representada con azul, ¿no? Y la ideología socialista roja de los rusos, pues se enfrentaran indirectamente en muchos escenarios y en muchas latitudes alrededor del mundo. Los más destacados son pues la guerra de Afganistán en aquel entonces, la guerra de Vietnam, enfrentando al sur con el norte, uno financiado por la URSS y uno financiado por Estados Unidos, que se empantanaron 10 años en esa guerra porque se mantenían permanentemente ambos frentes financiando a las facciones que estaban peleando ahí en la soberanía vietnamita. Y lo mismo pasó en Corea, la guerra de Corea que fue del 50 al 53, que enfrentó al norte pro-socialista contra el sur, Corea del Sur, pro-capitalista, que duró poquitos años, pero terminó con el Tratado de Paz del Paralelo 57, que dividió Corea del Norte con Corea del Sur, que hasta la fecha prevalecen como Corea del Norte un sistema socialista, afín, digamos, mucho más a Rusia, y con un Corea del Sur que pues está sumado de lleno a la globalización, que se subieron al tren de la modernidad y de la tecnología, y bueno, hoy son punta de lanza junto con Japón, con Estados Unidos y demás, y bueno, ese fue más o menos, con esto representamos más o menos cómo fue el tema de la Guerra Fría, ¿no? Que fue del 45, digamos, que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética en el 91, el muro de Berlín cae en el 89, es decir, durante todos esos 50 años, hubo una tensión permanente. Y un escenario similar a lo que está sucediendo, no similar, pero que ejemplifica también cómo se dan las cosas, es la crisis de los misiles en 1962. En aquel entonces, muy inteligentemente, Nikita Khrushchev manda una flota de barcos con ojivas nucleares con la amenaza de instalar ojivas nucleares en Cuba. Entonces, durante 2 semanas, pues el mundo vivió, fue lo más cerca que estuvimos de la Tercera Guerra Mundial, porque en aquel entonces el presidente John F. Kennedy dibujó una línea imaginaria en el Atlántico llamada la línea de embargo, y le dijo literalmente a Nikita Khrushchev a través del teléfono rojo, que era una línea directa que había de la Casa Blanca al Kremlin, si ustedes cruzan esa línea, lo tomaremos como un acto de guerra y que empiecen los camarrazos, ¿no? Son palabras similares a lo que acaba de decir ahorita Biden a... Sí, claro, por supuesto, pero aquí la cuestión es al revés, ¿no? Uh-huh. Acá es la URSS ahora, perdón, es Rusia ahora la que está diciendo, no vengan a sumar a Ucrania a la OTAN, sí, para que no vengan sus bases nucleares y no vengan sus ojivas nucleares a la frontera. Uh-huh. Y es una cuestión estratégica.
Entre más lejos estén las armas nucleares, pues bueno, mayor es el tiempo que tiene un país para responder al ataque. Pero mientras las armas se van acercando más hacia la frontera, pues el tiempo en minutos... Sí, es más rápido que te llegue el ataque. Exactamente, y entonces el tiempo de respuesta será menor. En este momento, digamos que los misiles más cercanos están en Polonia, que es donde tiene su base más cercana a la OTAN, a Moscú. Un ataque desde Polonia a Moscú tardaría aproximadamente 15 minutos en llegar, en desplegarse el ataque y caer un misil. Entonces el tiempo que necesita Moscú es el tiempo que necesita Moscú para dar una respuesta contundente ante un ataque militar. Sí, está como que guardando su distancia para poder responder. Exactamente. Pero con la instalación de ojivas nucleares en Ucrania, pues ese tiempo se reduciría a 5 minutos. Sí, no le daría tanto tiempo para... El tiempo de respuesta se reduce en un 60%, es muy, muy cerca de su frontera y pues obviamente Rusia no está dispuesta a correr ese riesgo. Es un poquito lo que yo explicaba en mi escrito y en lo que explicaba en otros medios que me dieron la oportunidad también de dirigirme sobre este tema. Lo que está haciendo Rusia es cuidarse sus espaldas y lleva mucho tiempo pidiendo que no lo hagan. Sí. Mientras que los ucranianos llevan mucho tiempo provocando a Rusia. Claro, la reacción rusa y bueno, se sabía que el último de los pasos, el escenario que nadie quería era pues una acción militar de Rusia sobre Ucrania, previniendo que se sumara a la OTAN. Y aquí vienen muchos temas de derecho internacional, sí, por supuesto, ¿no? Ucrania es soberana y se puede unir a quien quiera, sí, claro, pero también dentro de las teorías de las relaciones internacionales, en la interdependencia compleja, sabemos que tú te puedes unir a quien tú quieras, pero no molestes a tu vecino. Siempre y cuando no me afecte. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Hay un libro muy famoso de Tony Garza, que fue embajador de Estados Unidos en México, que se llama El oso y el puercoespín, que es más o menos la representación asimétrica de lo que son las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Obviamente Estados Unidos es un oso y México es un puercoespín. Y a pesar del gran tamaño del oso, nunca verás a un oso comiendo un puercoespín. Sí, claro. No tiene la fineza, la finura en su ataque, de poder desmantelarla. Entonces, está garantizado que si el oso se intenta comer el puercoespín, va a salir espinado. Sí, sí. Así son las relaciones asimétricas internacionales, ¿no? Ciertamente Rusia es un oso, pero pues no va a ser tan fácil también que se coma Ucrania. Ucrania llevaba ya mucho tiempo coqueteando con declaraciones ya muy antirrusas, llevaba mucho tiempo persiguiendo, insisto, te digo, hasta lo de Donbass, ¿no? Hasta con leyes a los habitantes rusófonos, que son pues más rusos que ucranianos, ¿no? A pesar de que están geográficamente en territorio ucraniano. Y bueno, pues esto ha llevado evidentemente a una escalada en la violencia, en la guerra de declaraciones, incluso con la salida del antiguo presidente de Ucrania y la llegada de Zelensky, el nuevo, se hizo un referendo, se elevó a grado constitucional la necesidad de Ucrania de unirse a la OTAN, pues obviamente esto no le cayó muy bien a Rusia. Sí, no, es decir, por supuesto que de ninguna manera, lo dije las veces anteriores y lo digo ahora, ¿no? Esto de ninguna manera justifica la acción militar de Rusia sobre Ucrania, pero pues tampoco viene de la nada, no es como lo que nos quieren hacer pensar muchos medios de comunicación occidentales, donde la información ya llega muy desmenuzada pero occidentalizada, donde nos hacen creer que Vladimir Putin es el Hitler moderno, ¿no? Que es un loco que solamente busca ampliar el imperio ruso por imperialismo así porque sí. No es cierto, hay razones de Estado, de seguridad nacional para Rusia que llevaron a este momento de la historia. ¿Cuáles han sido estas razones y estos, o sea, cuál fue la antesala de que Putin tomara esta decisión? Aparte de lo que ya hablábamos de lo de Donbass. En 2015 se llevaron a cabo los acuerdos de Minsk, donde presentaron sus buenos oficios para la resolución de la controversia internacional varios países de Europa, entre ellos Angela Merkel de Alemania, en donde se establecía que, bueno, iba a haber un descenso de la violencia que se consiguió y que se iba a detener esta, digamos, oleada de nacionalismo exacerbado ucraniano sobre estas provincias que son de mayoría étnica rusa, y que se iban a buscar las maneras de detener la violencia, separar a los grupos armados y seguir respetando cierta autonomía de estas provincias, que son prorrusas y no pro-ucranianas. Desafortunadamente, pues eso duró muy poco tiempo, se violaron los acuerdos de Minsk,
precisamente por el gobierno ucraniano, y los rusos estuvieron buscando muchas otras alternativas para buscar que la violencia no siguiera, que se pudiera negociar, y sobre todo volver de alguna manera como a apapachar a Ucrania, para decirle, mira, no te vayas con ellos, ¿no? Lo que yo te doy también es bueno. Y eso tiene mucho sentido, puesto que toda Europa depende en gran medida del gas natural que envía Rusia a Europa a través del gran gasoducto que pasa por Ucrania. Ucrania tiene ingresos anuales por $2,000 millones nada más por el derecho de paso del gas, nada más por el derecho de paso. Sí, ni siquiera por producir. No, no, absolutamente nada. O sea, Ucrania lo único que hizo fue prestar un pedazo de tierra por donde pasa el gasoducto y Rusia le paga derechos a Ucrania para ello, ¿no? Entonces, pues sí hay, digamos, una propaganda casi institucionalizada en Ucrania a favor de Occidente, a favor de la OTAN, ¿no? La gran promesa es sumarse a la zona euro, que el euro se convierta en su moneda, que esto fortalecería su economía, que parecieran ser promesas o que les hicieron creer que son promesas que les traen beneficios a largo plazo mucho mayores que estar bajo el cobijo, digamos, de Rusia, ¿no? Que pareciera ser que son ciertas. Sin embargo, pues para infortunio de Ucrania, están muy cerca de la Unión Soviética, como para que la Unión Soviética permita que se sumen de lleno a la OTAN y que la OTAN haga lo que quiera con Ucrania. Es lo mismo, exactamente, siempre lo pongo de ejemplo, como si Estados Unidos permitiera que Rusia colocara una base militar y ojivas nucleares en México. Sí, sí, en toda la frontera, ¿no? O sea, nos llevamos muy bien con los rusos y a lo mejor en este gobierno que se tilda de ser de izquierda, pues pudiéramos entender la causa rusa y por ser vecinos de Estados Unidos, pues a nosotros sí, somos vecinos bilaterales y nos llevamos muy bien, lo que tú quieras, pero yo estoy a favor de Rusia y voy a permitir que se instale una base. ¿Tú crees que Estados Unidos lo permitiría? Definitivamente no. Pues no, y entonces violentaría nuestra soberanía, nos invadirían seguramente, sería una invasión preventiva. Es decir, es exactamente lo mismo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones de estado de Ucrania? Pues no quisiera estar en los pantalones de Zelensky ni de ninguno de sus antecesores, pero el pueblo demanda la occidentalización, pero la geografía se los va a impedir. Tristemente esa es la realidad, o sea, ni sin drama de por medio, ni mucho menos, ¿no? Ahora, étnicamente los ucranianos son más eslavos que sí, caucásicos, claro, ¿no? O sea, son más eslavos que europeos. Entonces, pues yo no veo ahí tan mal el hecho de que sigan perteneciendo a la zona de influencia de Rusia. ¿Es imperialismo ruso? Sí, sí es imperialismo ruso. Completamente. Pero, pues, lo decían en el programa de la mañana con Fernando Pérez, ¿no? Pues sí, pero Estados Unidos, el imperialista del mundo, no tiene calidad moral para señalar el imperialismo de nadie. Sí, cuando ha invadido a quien se le ha ocurrido. Y por razones... Y ha metido y ha sacado a quien ha querido. La guerra de Kuwait fue por la razón más ridícula del mundo y pues, se supo que pues, era por un tema de petróleo, ¿no? Lo mismo que pasa con Irak y mucho de lo que pasaba en Afganistán, etcétera, etcétera. Sí, los temas siempre son económicos, ¿no? Normalmente, todas las guerras son... ¿En este es económica también? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, ¿no? Los ucranianos ven en la zona euro y en la occidentalización de su economía y de su política y de su cultura, porque eso es lo que están haciendo, negar de alguna manera su herencia eslava, pues una mejora en sus vidas, una mejora en sus condiciones de vida en general. Está muy reciente en realidad su salida del yugo soviético y del socialismo. Entonces, pues Ucrania es de esos países que no terminó de despegar en Europa del Este. Sí hay una promesa de mejora, mientras que, pues, geográfica y estratégicamente, pues a Rusia no le conviene soltar su influencia sobre Ucrania. ¿No la va a soltar? Yo creo que no. No, simple y sencillamente porque es inaceptable para el Kremlin, es inaceptable para Moscú, es inaceptable para cualquier gobernador que venga después de Putin, tener al enemigo literalmente a las puertas de tu país, ¿no? O sea, no se puede. Estados Unidos y Rusia completamente son enemigos. Ideológicamente hablando, sí, ¿no? De alguna manera, porque ambos pues están peleando su hegemonía en el mundo. Hay que pensar que cuando la OTAN se expandía hacia Oriente en la década de los 80s y los 90s, recién de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues aunque Rusia hubiera querido,
no tenía la economía robusta que tiene ahora, no tenía el ejército robusto que tiene, no era la Rusia que es hoy, ¿no? Entonces, aunque hubiera pegado el grito en el cielo, pues no hubiera pasado absolutamente nada, porque pues, los estadounidenses que ganaron la Guerra Fría y que demostraron ser el modelo económico que triunfó después de la Segunda Guerra Mundial, pues siguieron su avance, siguieron haciéndose de aliados y siguieron colocando sus para acercar geográficamente al comunismo. Ese fue, digamos, uno de sus principios de política exterior, ¿no? El macartismo era combatir el comunismo en cualquier latitud, y uno de los ejemplos son las operaciones Cóndor aquí en América Latina, que en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en México, en Guatemala, combatieron a los partidos comunistas, a los comunistas, a cualquiera que fuera rojillo, o terminaba muerto, o desaparecido, o asesinado, o suicidado en condiciones muy extrañas, que era este combate frontal al comunismo por parte del capitalismo estadounidense y que era la base de su imperialismo. Mientras que ahora, bueno, Rusia se recuperó, hoy es punta de lanza en Asia, es el primer socio comercial de China, tiene un ejército sumamente importante, tiene más ojivas nucleares incluso que Estados Unidos, tiene un territorio que, bueno, ya quisieran muchos países de Europa, ¿no? Que va de norte a sur literalmente, es casi todo Asia. Es decir, Rusia es ahora sí una potencia mundial. Ya se le puede poner el tú por tú a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Ya sí. Y es, de hecho, de los pocos países que tiene la capacidad de sentarle de frente a Biden, ¿no? Decir... Ya se está viendo, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Digo, afortunadamente no han intervenido directamente las Estados fuerzas Unidos, de la OTAN, ¿no? Ajá, lo que tanto le habían prometido a Ucrania. Exactamente, pero ya había pasado antes. Okay. Cuando fue la guerra de Georgia, en el 2014, me parece 2013, cuando Estados Unidos, cuando Rusia aprovechó no sé qué Juegos Olímpicos para hacerse del territorio de Georgia, por la misma razón de lo que Estados Unidos... Sí, lo mismo. La gente en Georgia y sus líderes estaban igual de envalentonados que Zelensky, diciendo que a mí mi barrio me respalda, ¿no? Yo tengo a la OTAN y Estados Unidos ya a punto de firmar el tratado, yo soy Occidente, y Rusia, tú no te metas conmigo. Y dijo Rusia, sí, toman Georgia, la hacen prorrusa, y la OTAN calladita. Nada, no pasó nada, no lo escalaron. ¿no? Porque evidentemente un movimiento militar por parte de la OTAN ahí, pues lo único que hubiera conseguido es la escalada de la violencia. Si te fijas, inició la guerra, pero hay bombardeos estratégicos, o sea, no hay una destrucción ni... Es a lo que me refiero, que no está pasando tampoco ahorita. Afortunadamente, ¿no? Ajá, sí, claro, afortunadamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue destruir como las bases militares más cercanas para inhabilitar al ejército ucraniano. El punto era inhabilitar. Golpes de precisión, ¿no? Sí. Obviamente hay daño colateral, sí, con las guerras, claro. Obviamente hay infraestructura que sale dañada, edificios, carreteras, puentes y demás. Sí, pero al final no va contra los civiles. Pues no. Hay daños colaterales, por supuesto. Como en todas las guerras, afortunadamente, pero pues es un ataque mucho más estratégico que un completo avasallamiento. O sea, no estamos hablando de, por ejemplo, la Blitzkrieg, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que era literalmente... dale con todo. Mandaba a Hitler a la Luftwaffe, a la Fuerza Aérea Alemana, a bombardear parejo, para que después llegara la Fuerza Panzer de los tanques a matar a lo que quedara vivo y seguir avanzando. O sea, esto es un tipo de guerra, de la guerra relámpago. En esta no, hay bombardeos estratégicos, inhabilitación de las instalaciones militares, y bueno, es un ataque, lo llaman allá, y es preventivo. Claro. Muy bien, económicamente, ¿ves mejor parado a Rusia, a Estados Unidos? A ver, Rusia está bien, igual que Estados Unidos, ¿no? Digo, todas las economías sufrieron recientemente con el tema de la pandemia de COVID y demás, han caído las bolsas, la economía no va muy bien. Siguen cayendo con todo esto. El día que se declaró la guerra, que me parece que fue el 25, todas las bolsas cayeron, específicamente la rusa, las europeas. Era creo que de esperarse, ¿no? Obviamente de esperarse, porque sabes que los capitales se retraen, claro. La incertidumbre provoca la caída de las monedas, etcétera. Económicamente, lo que viene pues son estas sanciones que está poniendo Europa. Oye, ¿qué onda con esas sanciones? Pues muchas, ¿no? Como represalia. Le están quitando el fútbol, ¿no? ¿Qué más le están quitando? Sí, le quitaron la final de la Champions, ¿no? Ajá. Hay varias sanciones en el tema económico, la retiran de las transacciones internacionales. Le retiran el dólar, ¿no? Así es,
Pero, por ejemplo, en contraparte, los rusos prohíben que cualquier aerolínea que no sea rusa pues, sobrevuele su territorio, ¿no? Entonces esto le sale carísimo a las líneas europeas. Sí, contratar, ¿no? O subcontratar. No, ¿Cómo no, le van a no, hacer? no, me refiero a que no pueden pasar sobre el territorio ruso. Okay. Entonces imagínate, si vas a China, pues por dónde tienes que rodear, ¿no? Okay, pues, por abajo, es complejo, y entonces la presión vendrá de los grupos privados hacia los gobiernos europeos diciéndoles, necesito que termines con esto porque me está saliendo carísimo seguir haciendo comercio y todas las cosas que pasan, ¿no? La economía rusa es robusta actualmente. Yo creo que puede aguantar un tiempo los embates digamos, de las sanciones económicas provistas por Europa. Pero bueno, los europeos dependen también económicamente mucho de los rusos, ¿no? El 80% del gas que se ocupa en Europa es ruso. Okay. El petróleo que se ocupa en Europa es ruso. Entonces, Pero estas sanciones son más que nada idea de Biden, del gobierno de Estados Unidos. Pues son sanciones de parte de la Unión Europea, ¿no? De la OTAN. Biden, pues, ¿cómo decirlo, no? Sí, es como el gran general de la OTAN, pero yo lo he visto tibio últimamente, ¿no? Yo no lo he visto, sus declaraciones son como que van a responder con toda la fuerza. Sí, sus palabras son fuertes hacia el gobierno de Rusia. Hace declaraciones muy impetuosas. Pero afortunadamente no coincide no ha escalado con sus acciones. Y en cambio Putin, sí, también tiene declaraciones muy fuertes, pero pues está actuando. Sí. Está actuando. Yo espero que no venga un revés estadounidense muy fuerte y que vaya a generar una escalada de la violencia. Esperemos que no. ¿Quiénes son sus aliados de Rusia? China. Estratégicamente China. Alemania. Alemania pertenece 100% a la Unión Europea, ¿no? China, India, en realidad no tiene muchos aliados, pero no, tampoco es que los necesite. Tampoco es que los necesiten, ¿no? China, por ejemplo, es un caso muy particular porque, bueno, son los primeros socios comerciales en Asia. Tienen una frontera de muchos miles de kilómetros. El único que se interpone ahí geográficamente es Mongolia, pero pues Mongolia tiene una influencia china muy, muy importante, ¿no? Son dos superpotencias modernas, ¿no? Y China es la economía más grande del mundo, después de le sigue Estados Unidos y por ahí, ¿no? Rusia estará por ahí como en el quinto, sexto lugar. Por eso te digo, o sea, no es como que lo necesite. Ahora, los chinos estratégicamente apoyan a Rusia nomás por joder, digamos, Estados Unidos. Sí. Pero no en todo, ¿no? Recientemente se declararon independientes las provincias de Lugansk y Donetsk, donde te digo que tienen un alto porcentaje de rusofonía, y los chinos no reconocieron esa independencia, porque le dijeron, sí, yo te apoyo en invadir Ucrania y apoyo tu movimiento de defensa de seguridad nacional en Ucrania, pero no reconozco la independencia de estas provincias porque a él no le conviene, porque tiene varias provincias que tienen ese problema, específicamente Taiwán, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, militarmente tiene todo mi apoyo. Sí, tú dale, pero en ese tema no. Sí, pero ahí no, ¿no? Entonces, por eso te digo, en la mañana me preguntaba, bueno, ¿y los coreanos que están haciendo ejercicios nucleares? Bueno, los coreanos, yo tengo mis reservas con el tema de Corea del Norte específicamente, ¿no? Que son los que hicieron sus ejercicios nucleares. Yo creo que es más fachada que otra cosa, ¿no? Llevan muchísimos años encerrados y aislados del mundo como para de verdad creer que han desarrollado alguna especie de tecnología importante. Yo no lo creo. Lo que tiene Corea del Norte es un culto impresionante hacia sus líderes, hacia el papá de Kim Jong-un, que era Kim Jong-il, que yo dudo mucho que de verdad sea una potencia mundial y sobre todo una potencia nuclear, que hay quien sostiene que sí. No lo sé, la verdad es que yo no, creo que no son factor en este momento. ¿Qué preveo en la economía? Pues va a ser un año muy difícil económicamente hablando. La guerra vino a detener todavía más el proceso de la lenta recuperación económica que traíamos con el tema de la crisis económica del COVID. Las autoridades mexicanas decían que para finales de este año se podría empezar a ver una recuperación económica, porque hay que recordar que estamos en recesión. El año pasado y el antepasado crecimos, el antepasado -3% y el pasado 0%, ¿no? Entonces estamos mal, muy mal económicamente, lo percibimos en las calles, no hay dinero, no hay circulante, muchos capitales se retiraron, se hicieron para atrás y están a la incertidumbre, a la expectativa. Pero bueno, esto vino una vez más a detener, te digo, este proceso de lenta recuperación y yo no veo un panorama muy alentador para lo que resta del año en cuanto a economía.
Ok. ¿Cómo pudiéramos definir lo que es la OTAN? La OTAN es una alianza militar de defensa originalmente, ¿no? OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso significa OTAN, sus siglas en inglés son NATO, North Atlantic Treaty Organization, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y surge como una alianza entre países ganadores del Atlántico Norte, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, no me acuerdo si Portugal estaba o no, pero que estaban en el Atlántico Norte, que iban a formar un bloque para defenderse en caso de un ataque por parte de los comunistas, en cualquiera de sus formas y de sus representaciones. La OTAN es una alianza militar de defensa, eso es la OTAN. Ok. Que el objetivo es la defensa. Así es. Y actualmente no lo está haciendo de esa forma. Pues no, pues está echando a pelear a Ucrania. Sí, claro. Bien, amigo, ¿quieres abonar algo más? ¿Quieres...? Bueno, vamos a pasar antes a unos saluditos que tenemos por aquí. Tito Jiménez nos pone unas caritas. Mi amigo Valentín García pone, ya llegué. Bien, pues, amigo, gracias por conectarte. Y no podía faltar el saludo de nuestro buen amigo Oliver Suárez. Saludos al máster Eloy Oliver, excelente charla. Saludos, amigo. ¿Cuánto crees más que vaya a tardar este conflicto? ¿Sí te gusta llamarle conflicto o sí prefieres llamarle guerra? Pues es una guerra, ¿no? Hay una invasión okay. Rusa a la soberanía ucraniana. Okay. Que sí es una guerra. Hoy iba a haber una reunión en Europa, no recuerdo exactamente en dónde, que iban a ver como hacia dónde van las salidas. Es normal, la violencia sí va a incrementarse, probablemente, ¿no? Si no se incrementa, por lo menos se va a mantener en estos niveles. Okay. Yo espero, yo calculo que algunos meses más, hasta que se encuentre una salida que le convenga a Rusia, porque esa es la única razón, esa es la única forma de tener el conflicto, que haya alguna especie de garantía para Rusia. Y en ese momento él va a decir, bueno, ya, me echo para atrás. Que es lo que ha venido solicitando desde hace bastante tiempo, ¿no? Que le dé la garantía de que la OTAN no se va a instalar en Ucrania. Ese es el tema. Entonces, mientras eso no suceda, pues Rusia va a continuar con sus acciones. En algún momento se van a empezar a sentir los embates de las sanciones económicas europeas a Rusia, sí, claro, por supuesto. Pero también Europa va a empezar a sentir los embates de las sanciones rusas. ¿Crees que comienza a defender a Rusia? Esto lo único que va a hacer es que mientras en el ajedrez político de la guerra, de la geopolítica, pues se están moviendo las piezas, en algún momento se van a encontrar al centro del tablero y esto forzará a alguna especie de solución, que no necesariamente sea permanente, como los acuerdos de Minsk, que en su momento se creyeron que era la gran panacea de las relaciones internacionales, la paz de Minsk y demás, y bueno, vimos que duró menos de un año, en realidad, no fueron meses lo que duró la paz de Minsk, de los acuerdos, y todo se volvió al garete con las acciones de Ucrania, por cierto, ¿no? ¿Europa crees que cargue la balanza hacia Rusia como defendiendo? ¿Por las afectaciones que puede tener? No, pero es la bisagra. No, pero es la bisagra, ¿sabes? O sea, por mucho que pertenezcan a la OTAN, no se pueden disparar en el pie negándole tantas cosas a Rusia, porque aunque no lo quieran, dependen económicamente de muchas cosas de Rusia. ¿Sí debe de haber un castigo para Rusia? Pues debería haber alguna especie de compensación, sí, por supuesto, sí, en todas las guerras, pero eso solamente sucedería si Rusia fuera el perdedor, ¿no? Que tuviera que pagar una especie de compensación de guerra. Y yo no veo ningún escenario en el que Rusia resulte perdedor de esta guerra. Porque solamente en las guerras quienes pagan compensaciones son los perdedores, ¿no? Aparte. Yo me refería al hecho de todo esto que le están haciendo, ¿no? Del que ya no le van a permitir ocupar el dólar y todo este tipo de cosas. ¿Lo ves justo para Rusia? Es que hablar de justicia sería como muy subjetivo. No es que sea justo o no sea justo. Son medidas que no podemos evaluar como justas o injustas. Lo mismo podría decir, ¿tú crees que es justo que invadieran Ucrania? Definitivamente. Pues, ¿para quién? Sí, bueno, claro. ¿No? O sea, para los rusos es perfectamente justo. Si lo volvemos a ver por ellos, ese es el tema, ¿no? En las relaciones internacionales no hay blanco y negro.
Okay. Todos son muchos matices del gris. Y como todos los conflictos tienen muchísimo trasfondo histórico y un contexto muy grueso, pues es difícil poder decir estos son los buenos y estos son los malos. Justo ¿no? es eso. Esa historia maniquea, Exacto. a eso se le llama, ¿no? Historia maniquea, ¿no? La historia de los buenos y los malos. Es que Benito Juárez era el bueno y Porfirio fue el malo. Y eso no existe, eso no nos permite avanzar. Yo discutí el otro día por ahí en redes sociales a raíz de una publicación. No, es que ellos son los malos. No, pues es que no se puede identificar entre buenos y malos. No. Los medios de comunicación lo están haciendo de esa forma, claro, ¿cierto? Y entonces no lo dicen abiertamente, pero todas las declaraciones es Rusia invade, Rusia inminente, Rusia, o sea, pintándolo como el malo de la película, ¿no? Eso se debe a la influencia que tenemos de Estados Unidos sobre México. 100%, ¿no? Y con eso también queda perfectamente demostrado el sesgo ideológico que tienen los medios de comunicación, no solo en México, sino en todo Occidente. Porque tú ves los encabezados en Rusia y en Ucrania y son como diametralmente opuestos, ¿no? O sea, son dos caras de la moneda, literalmente demostrando que cada uno está viviendo un conflicto que pareciera que fuera un conflicto diferente, pero es el mismo problema. Y ese es lo bonito de las relaciones internacionales, ¿no? Que las relaciones internacionales no se avientan a dar un diagnóstico sin antes escuchar a las dos partes, porque pues en todo conflicto siempre habrá dos versiones, historias, ¿no? Siempre habrá dos versiones del mismo, y también habrá héroes de guerra, y también habrá sacrificios, y también habrá bajas y demás, pero siempre es mucho más grueso que estos son los buenos y estos son los malos. Definitivamente. Entonces esperamos todavía un par de meses más con este conflicto, con esta guerra. Yo calculo, por lo menos un mes y medio, 2 meses más, hasta que por ahí alguien en Europa levante la mano y sienten a platicar a los grandes líderes para ver cómo se va a resolver. De momento no se me ocurre cuál puede ser una solución. O sea, ¿por qué? Porque son posiciones ya inamovibles, ¿no? Simple y sencillamente para Rusia es inaceptable la anexión de Ucrania a la OTAN. Y la OTAN y Ucrania es lo que quieren, sumar, aliarse. ¿No podría pasar lo mismo que pasó cuando Rusia invadió a Georgia? Pues sí, podría ser, pero pues hoy Georgia pues es casi que una provincia independiente, una provincia autónoma de Rusia, ¿no? Ya su gobierno soberano, digamos, pues es más prorruso que cualquier otra cosa. Eso mismo busca Rusia con Ucrania. Seguramente, sí, seguramente. O sea, si el gobierno ucraniano soberano no quiere cooperar, pues vamos a poner un gobierno que sí quiera cooperar. Sí, lo que insisto, no estoy diciendo que eso esté bien. No. Definitivamente la guerra. Nunca podremos aplaudir una guerra. Y para nada estoy diciendo que esta imposición de ideología por parte de Rusia y el imperialismo sea lo correcto. Pero pues desde la perspectiva de Rusia, pues es su seguridad nacional, lo único que, o sea, sencillamente su seguridad nacional es la que está pendiendo de un hilo, ¿no? Es la que está en juego, y por el lado de Ucrania, pues obviamente los civiles que están viéndose afectados por este tipo de invasiones, ¿no? Y alguien me dice por ahí, no, pero es que los niños, a ver, pues sí, pero yo no estoy emitiendo juicios del corazón, ¿no? Claro. Si me lo preguntas del corazón, pues es una tragedia, como todas las guerras, es una atrocidad, es una barbarie, ¿no? O sea, es increíble que estamos en el año 2022 y los seres humanos seamos incapaces de resolver nuestras controversias que no sea con guerra, ¿no? Sí, o sea, filosóficamente hablando y metafísicamente hablando es terrible y nos va a castigar Dios y todo lo que tú quieras, pero las relaciones internacionales como ciencia social también tienen su método. Y es a través del ensayo y el error, de la hipótesis, de la tesis y de la antítesis, ¿no? Entonces aquí, pues hay razones de Estado que pues no necesariamente la sociedad comprende y que pues por eso se tienen que analizar y desmenuzar. Desafortunadamente, así es. Y sí, justamente lo que menos quiero es que se entienda que estamos a favor o en contra. El hecho de, para mí, invitarte era justamente que pusieras en el tablero el escenario que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor sin tomar partido hacia un lado o hacia otro, sino más que nada explicar. Sí, esa es la intención. Y sabes también porque, más la amistad y demás, agradecerte el espacio, sí intentar poner un poco más de luz, porque yo veo los encabezados de los principales periódicos, de los portales de noticias y demás, y hay un sesgo comunicacional claramente occidentalizado, ¿no? Y yo no me considero ni de izquierda, ni socialista, ni prorruso, ni mucho menos, ¿no? Simplemente como analista de las relaciones internacionales, como científico social, hay una carga hacia el occidente
haciendo pintar como los malos de la película literalmente los rusos, y creo que pues eso no abona a un debate abierto y serio sobre las condiciones que prevalecen en la aldea global, ¿no? En todo lo que sucede en el mundo. México no puede vivir con un, y de por sí ya los problemas que tenemos por tener una historia nacional maniquea, ¿no? De buenos y de malos, pues en esta historia que se escribe todos los días, en esta historia moderna, no seamos partícipes de que se escriba historia de la misma manera en la que tanto nos ha afectado a la identidad nacional, que es maniquea, ¿no? Los rusos no son los malos de la película, los rusos tienen razones para actuar como lo están haciendo. Que las justifique yo o no, bueno, eso es otra cosa. La labor de las relaciones internacionales es explicar estas razones de Estado que están, claro, las razones de Estado que están llevando a Rusia a tomar este tipo de decisiones. La razón de Ucrania de resistirse es que, como dices, ve más conveniente lo que le está ofreciendo la OTAN, ¿no? Claro, que lo que le ofrece Occidente, y es perfectamente respetable. Como república soberana, ellos se pueden anexar a quien ellos quieran. Para su mala suerte están muy cerca de Rusia, y eso en las relaciones internacionales se le llama zona de influencia, ¿no? México podrá tener el gobierno más de izquierda del mundo, si tú quieres, y podría querer unirse y apegarse a Rusia. Estados Unidos jamás lo va a permitir. Sí, claro. O sea, como jefe de Estado, es hasta cierto punto de vista ilógico creer que porque tú traes una ideología, las relaciones asimétricas que tienes con otras potencias te van a permitir hacer lo que tú quieras. No es cierto, ¿no? O sea, México no hace lo que quiera, nada menos en la ONU, en los organismos internacionales, en los organismos intergubernamentales. México no es otra cosa sino comparsa de Estados Unidos. Han sido muy pocas y contadas veces las veces que México se ha opuesto a alguna resolución internacional de Estados Unidos. La única vez que se hizo a través de Adolfo Aguilar Cíncer, lo mataron ahí en Morelos, al embajador de México en la ONU, ¿no? O sea, es así de clara cómo se lleva nuestra política exterior. Bueno, es absurdo pensar que en Ucrania les iban a permitir hacer esto, ¿sí me explico? Sí. O sea, que Ucrania se quisiera rebelar y que hubiera dicho sí. Exactamente, o sea, el paso a seguir, si no hubiéramos tenido esta invasión de Rusia en Ucrania, ¿qué era? Pues yo me imagino un gobierno ucraniano pidiéndole muchas más cosas a los rusos, ¿no? O sea, negociando, diciendo, oye, mira, ya me están ofreciendo la zona euro, me están ofreciendo pasaporte único, me están ofreciendo libertad de tránsito por toda Europa, ¿tú qué me estás dando, no? Pues que yo me quiero ir para allá. ¿Tú qué me ofreces? Entonces tú me das gas, tienes el gasoducto, ¿y qué más? Nada más. O sea, dijo, también no creo que Putin sea un negociador muy grande, ¿no? ¿Qué más quieres, mi niño? Por supuesto, ¿no? Sacaba la cartera. Yo creo que es esto lo que hay si quieres y si no, te invade y listo, ¿no? Pero pues vuelvo al tema. A veces, la realpolitik, así se llama, ¿no? La política real, pues así funciona, ¿no? Tampoco iba a dar tantos brazos a torcer Rusia, o sea, y tampoco iba a complacer. ¿Qué pasó? A ver, en política real, ¿qué pasó cuando se le exigió un montón de veces a Donald Trump que dejara de decir que nosotros éramos violadores y que iba a construir el muro? ¿Lo conseguimos? No. Todo el mundo se lo pidió. O sea, incluso Peña Nieto, después de agotar las instancias diplomáticas, sacó un video en el que le dijo, si usted está frustrado con su gobierno, y Donald Trump le dijo, sí, perdón, ya lo voy a bajar. Se movió a Arizona y literalmente en el siguiente evento dijo, les voy a construir un muro. Bueno, así es la política real. Sí. ¿No? O sea, Donald Trump traía eso en su campaña y no importa cuánto nos doliera a nosotros, a nuestro orgullo, a nuestro ego de mexicanos, así funcionan las relaciones internacionales. Y nunca construyó nada. Ni construyó el muro, ni pasó absolutamente nada. Entonces hubo una guerra de declaraciones y aquí había, bueno, un montón de gente rasgándose las vestiduras porque el orgullo mexicano estaba siendo pisoteado y la diplomacia mexicana que no hacía nada, y todavía tuvimos el descaro de invitarlo y darle recibimiento de jefe. Bueno, pues es el presidente de Estados Unidos, o sea, si nos estaba cacheteando, teníamos que poner la otra mejilla porque no fue, ¿qué íbamos a hacer? ¿Declararle la guerra a Estados Unidos? ¿Sí me explico? Sí. Pero esto pasa mucho, Ricardo, y perdóname que lo ponga así, cuando lo juzgas desde la comentocracia de las relaciones internacionales, ¿no? Todos somos expertos, ¿no? Bien decía el meme, ya dejé de ser experto en pandemias mundiales, ahora me voy a volver experto en el tema Rusia y Ucrania, ¿no? Y entonces empiezas a sacar una serie de conclusiones emanadas de cualquier fuente, menos de las fuentes que tienen. Sí, reales, ¿no? Entonces vienen las del corazón y pobres de los niños. Pues sí, pobres de los niños desplazados en Ucrania, pero mi hijo no seas hipócrita, hay niños muriéndose de hambre aquí en la Tomitepegua. Sí. ¿no? O sea, sí, baja siquiera, a Xochitlán. Claro.
baja aquí a Casochitlán, güey, y hay niños en comunidades que se están muriendo de hambre. O sea, sí, no hablemos de Oaxaca, ¿no? O sea, aquí. Todos somos Ucrania, ¿no? Sí. No, güey, ven aquí a Casochitlán y ayúdale a gente que tiene piso de tierra y techo de lámina. Claro. ¿Sí me explico? Real. O sea, yo no pretendo venir a hacer las revelaciones, ¿no? O sea, no es que yo sea el revelador, pero, insisto, las relaciones internacionales son una ciencia social. Y las ciencias sociales, a pesar de que son ciencias blandas, tienen una metodología. Y en esa metodología están las explicaciones de las razones de Estado. Excelente. Evelyn Palafox, saludos y gracias por la explicación. Saludos, Evelyn. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Es justamente eso que estamos buscando, Evelyn, tratar de explicar únicamente sin tomar nada como a favor o en contra. Sí, claro, no estoy a favor ni de la OTAN, de Estados Unidos y de Biden, ni de Zelensky, Ucrania, ni de Putin y Rusia, ¿no? Definitivamente. O sea, aquí todo mundo tiene, decía Honoré de Balzac y decía bien, lo único repartido equitativamente en el mundo es la razón, porque todo mundo cree tener lo suficiente. Claro. ¿No? Sí, por supuesto, siempre, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? Emilio Rangel Trejo, saludos, amigo Eloy, excelente tema y muy explícito. Saludos, amigo, hasta Zimapán, Hidalgo. Gracias por conectarse, gracias por vernos. Ahí ayúdenos a compartir un poco. Y por aquí tenemos otro más. Giovanni Velasco, saludos hermanos. Eloy, eres muy chingón y tendencia en Tulancingo, completamente, ¿eh? Te estás volviendo tendencia. Yo creo que si no te pegaste tanto a esto de la pandemia, no fuiste el especialista en pandemia, pero en eso sí estás siendo el especialista. Pues porque no soy médico, hermano, ¿no? Yo atendí las... Epidemiólogo, ¿no? Pues claro, pues no soy médico, ¿no? Yo atendí lo que decían los expertos sobre esto, ¿no? Claro. Que pongas sus cubrebocas, no salgas de tu casa y demás. Use gel. Pero con todo respeto, pues ahora sí que, como dicen por ahí, yo sí estudié de esto, ¿no? Entonces, yo sí me la sé. Yo sí estudié de esto, ¿no? Por eso me gusta opinar de lo que sí sé, ¿no? Exacto. Hashtag yo soy Eloy, Giovanni Velasco, muchas gracias. Todos somos Eloy. Todos somos Eloy. ¿Cuántas entrevistas? Ya, ¿no? Sí, ya se está haciendo trending topic, ya lo están compartiendo. Muy bien. Ya llevas varios programas hablando de esto, ¿no? Afortunadamente sí, fíjate que tengo la fortuna de que me haya considerado primero Tony Islas, sí, en Super Estéreo Milet, y hoy por la mañana con Fernando Pérez en Agencia de Global de Comunicación Agencia, en su noticiero Contrarreloj, y hoy amablemente aquí en tu medio. Gracias, amigo. Yo te iba a contactar desde ayer, pero dije no lo quiero molestar, es domingo, pero no, cuando vi que ya te habían agendado, dije no, me voy a ver muy tarde, si no me aplico. Favor que me hacen, de verdad. No, pues yo encantado, porque pues con mi venia de docente. Sí, se te da. Que me encanta estar hable de historia y de estos temas. De historia y de todo. O sea, el programa que tienes ahí con el tocayo, o sea, los programitas que tienes, pues digo, no. Pero ¿qué crees? Ese programa es para irnos a relajar. No son de escuela. Es para hablar de la realidad. Sí, claro. ¿No? Y aquel es para hablar de lo que dicen, esto es lo que deja y aquello es lo otro, ¿no? Sí, completamente. Y al final es un tema que a mí me gusta que la gente opine, o sea, a mí me gusta que la gente opine, como dices, hay que por eso es que traigo este tipo de personajes como tú, para que lo aprendan, ¿no? A lo que voy es esto, o sea, yo primero me nutro, escucho tu análisis, tu opinión, veo otros análisis, otras opiniones, y luego ya puedo emitir un juicio. Adelante. Sí, digo, es que eso me dices, me gusta que la gente opine, con sus acepciones, ¿no? Guardando las debidas proporciones, porque todos somos opinócratas, ¿no? Claro, por supuesto. El era de la opinocracia, y a través de las redes sociales todos somos expertos en algo. Por supuesto. Tristemente, ¿no? Y bien decía Humberto Eco, ¿no? Las redes sociales dieron voz a una legión de idiotas. Y lo digo con todas sus palabras porque no es un tema menor como para que vengas a poner tu opinión, ¿no? Claro, sí. Con absoluto respeto, sí, todos tenemos derecho a una opinión, pero hay opiniones que valen más por estar mejor informadas o mejor formadas, que provienen de experiencia, de estudio, de muchas, que tienen calidad, a opiniones que provienen de alguien que se sentó frente a su computador y dijo, pues la guerra está mal, hashtag, salven Ucrania, ¿no? Sí. No, y de hecho va a haber movimientos ahora en la embajada de Rusia en México, ¿no? Ya hubo varios. Hay varios y van a continuar. Seguro. Estoy completamente de acuerdo, sí. Ahora ya es bien fácil, como dices, prendes tu cámara y opinas, ¿no? Y a lo mejor le das con todo y a lo mejor hasta te haces viral
y tu contenido es chapísimo, es malísimo, estás diciendo que cosas fuera de sí. No, y youtubers, ¿no? O sea, youtubers, influencers y todas estas cosas de la modernidad que son ahí engendros aformes, ¿no? Que creen que tienen alguna especie de autoridad moral para hablar de diferentes temas. Insisto, no es que yo sea el especialista más fregoso. No, pero también es que creo que ya cada quien el hecho de lo que tú consumes, ¿no? Sí, claro. O sea, libros hay un buen, y si tú eliges el libro vaquero, pues qué chingón, ¿no? Sí, ¿Me explicó? Claro. Entonces, pues igual, o sea, quien quiera aprender su cama, yo eso les he dicho, ¿no? Muchos me han dicho, ¿qué ganas con eso? Pues tener mi opinión ahí, ¿no? Claro. Si alguien más lo quiere hacer, que lo haga. Si lo van a consumir, pues qué bueno. Si no lo van a consumir, no sé, ¿no? Pero creo que sí es válido, obviamente, coincido completamente contigo, el hecho de sí hay que platicar con alguien que sepa para poder emitir un juicio, ¿no? Claro, simplemente instruirte, ¿no? Sí, claro, si sí, leer. El tema, pues por lo menos entérate para que no lo andes regando. Sí. Pues bueno, ya acabamos con estos hashtags de Yo con Eloy. Agradezco mucho el que hayas venido, amigo. No, yo estoy muy agradecido. Espero que... espero que la guerra termine, perdón, para ya no continuar con este tema y que más adelante podamos por ahí tener a lo mejor algún otro tema interesante, el que se te ocurra, con gusto, pues aquí tienes tu espacio, amigo. Muchas gracias, Ricardo. Que creo que ya te lo invitaron igual por todos lados donde has ido hoy, ¿no? Pues mira, hoy, afortunadamente con las dos que ya estuve, ya me quieren agarrar de... Sí. No, yo encantado, Digo, ya me quieren agarrar, pero yo... Pero no te han agarrado. Yo flojito y cooperando, ¿no? Los viernes con Tony y los lunes ya con Fernando. Sí, escuché, por lo menos a Tony sí escuché que ya te había abierto la invitación. Qué bueno, está súper padre, la neta es que es un tema que dominas. Y nos ayuda muchísimo, o sea, nos ayuda muchísimo el tener realmente a alguien que te va a dar el panorama general de lo que es, ¿no? O sea, ambas partes, ¿no? Y el que tú ya tomes una decisión de enjuiciar malamente al bueno y al malo, ¿no? A Biden como el héroe de Estados Unidos y como todas sus películas hollywoodenses, y a Putin como el malo. O a Zelensky, ¿no? Tomándose fotos también, claro. Todos disfrazados. Sí. Ahorita que dijiste lo de los tanques, se me vino a la mente luego, no sé por qué, Loret de Mola, ¿no? Con el tanquecito atrás. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, amigo? Pues nada, agradecerte el espacio, a mí me encanta hablar de estos temas, de verdad, legítimamente me encanta hablar de estos temas. Sí, se nota, créeme. Yo podría hablarlo todo el día, todos los días y explicarlo todas las veces que sea necesario. Gracias por el espacio, por tu amistad y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, amigo. Ojalá les sirva a mucha más gente y que tampoco se queden con lo que dijimos en este momento. No, que sigan investigando. Que investiguen, ¿no? Que busquen fuentes rusas, que busquen fuentes ucranianas, que se vayan a los libros de historia. Si me permiten hacer una recomendación, claro. Yo diría que lean el capítulo sobre la caída de la Unión Soviética en un libro de Paul Kennedy. Paul Kennedy es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. Y es, pues es como uno de los grandes pilares del análisis de relaciones internacionales e historia. El libro se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias. Okay. Es un libro bastante grueso. No sé si está disponible en internet, pero específicamente a mí me llena mucho el capítulo que explica la caída de la Unión Soviética y todas estas condiciones geopolíticas que se gestaron posteriores a ella, ¿no? Entonces, pues es otra forma de echar luz al tema. Sigan, por ejemplo, si son más de redes sociales, pues sigan a la agencia RT, se llama Rusia Today, okay. Que de ahí viene el RT, sí. Pero bueno, es la perspectiva rusa, ¿no? Claro. O sea, si estamos tan acostumbrados a BBC, a CNN, a ABC, a Fox News, a lo que es Occidente, a Televisa, TV Azteca, El Universal, bueno, pues también hay que irnos a las fuentes de los que están en conflicto, ¿no? Entonces, sigan las noticias de Rusia Today y, bueno, miren otra perspectiva de lo que está sucediendo. Para tener un panorama más claro, por supuesto. Más adelante tendremos nuevamente la oportunidad de charlar contigo en algún otro tema controversial geopolítico que salga, amigo, y que esperemos que no sea una guerra como en este caso. Esperemos que pronto esta guerra termine, esperemos que ya no haya más los afectados, ¿no? Civiles sobre todo. No estamos a favor, obviamente, de la guerra. El motivo de hacer este tipo de charlas, este tipo de pláticas, es informar y ampliar un poquito de lo que es el tema. Si les gustó esta charla, por favor, apóyenos dando like a nuestra página y compartiendo. Y, amigo, que te sigan en tus redes sociales. Muchas gracias, pues nada más en Facebook estoy como Eloy Oliver y ahí estoy a la hora. Normalmente sube muchas cosas positivas y muchas cosas buenas que valen la pena estarlo siguiendo.
Gracias a todos los que se conectaron. Ya llevamos por ahí de 59 minutos. Por último, Paula Mejía, excelente análisis, muchas gracias. Pues por mi parte es todo. Gracias por haberse conectado, gracias por seguirnos y muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Gracias a ti, amigo. Tu agenda yo sé que es bastante apretada y me la platicabas, y por eso es que salió de bote pronto, porque lo queríamos pasar, ¿verdad? Para el martes, miércoles. No, sí, para martes, miércoles. Pero no, dijiste, ¿es hoy o ya no? Por eso es que salió así como que la publicidad muy rápido, el evento lo creamos hoy mismo y hoy mismo salimos. Así que pues muchas gracias a todos los que se conectaron y excelente noche. Muchas gracias, amigo.